Muchas veces el ego humano nos hace pensar que la peor amenaza de un humano es otro humano. Olvidamos que allá afuera hay seres equipados para aplastarnos en el momento que ellos quieran. Los peores acontecimientos en contra de la humanidad han sido causados por la misma humanidad, eso es indudable. Pero hay ocasiones concretas en las que lo último que vieron un grupo de personas antes de terminar con su vida no fue un arma. O por lo menos no como la concebimos, sino un arma diseñada por la madre naturaleza en forma de colmillos, garras, patas enormes que aplastan cualquier cosa o hasta simples zumbidos que suenan en una noche silenciosa. Verso sin esfuerzo. Para esta lista buscamos los acontecimientos más mortales y masivos de animales contra humanos, hechos que nos hacen caer en cuenta de que Jumanji no debería ser una comedia familiar, sino un thriller bastante aterrador. Número 10. Escape en el zoológico Tiflis. Empezamos con una trampita, las cosas como son, pues si bien este acontecimiento provocó la muerte de más de 17 personas, solo se ha confirmado que una víctima haya sido directamente causada por un animal del zoológico, además de ser una historia muy triste para todos, la verdad. Y es que en 2015, en la capital del país euroasiático de Georgia, lastimosamente un desborde en el río Vere provocó inundaciones que devastaron a la ciudad entera. Entre todos los daños también se registra la pérdida de más de la mitad de ejemplares de su zoológico principal. Pero lo que trae a este lamentable acontecimiento a la lista es que se fugaron un número no revelado de fieras, como se menciona en todas las notas, y existe evidencia de que hipopótamos, leones, osos, tigres, entre muchos otros enormes animales que presentaron un peligro latente para la población al estabilizarse los problemas de las inundaciones. Se ha revelado que un tigre blanco atacó y terminó con la vida de un hombre adulto. Y aunque las escenas son terroríficas y distópicas, parece ser el caso más tranquilo que veremos en esta lista. Número 9. Brujas, peste, hambruna y el flautista. Mucho se dice que el exterminio de gatos, búhos, lechuzas, águilas, entre otros controladores de plagas y aves rapaces por la estúpida creencia de que eran demonios o brujas durante la Edad Media. Hace 500 años, México, me lleva la... Ese exterminio pudo haber sido un factor importante para la proliferación de ratas en toda Europa, sobre todo en la sede de la cacería de brujas, Alemania, causando una plaga de la cual se desprendieron dos de las peores crisis sanitarias de la historia. La peste bubónica causada por las pulgas que parasitaban a ratas y otros roedores, pero sobre todo la hambruna, pues estos pequeños amigos comían y destruían cultivos provocando el hambre en la población europea. Entre ambas crisis sanitarias suman un incalculable número de muertes que se pudieran contar en centenas de millones de personas. Pero finalmente algo bonito, creo. Como toda esta historia de muerte, hambre y enfermedad se volvió en una de las narrativas más interesantes del folclore alemán, pues en Hamelin, una de las principales ciudades comerciales de Europa en ese entonces, hartos de estos roedores, contrataron un exterminador, quienes en esos entonces eran relegados sociales, vagaban pueblo por pueblo, pues debido a su profesión, las personas no se querían relacionar con ellos y los terminaban expulsando al terminar su labor. Y hasta aquí es un hecho histórico. Un aspecto que se presta más a la ficción es que algunos de estos exterminadores notaron que ciertas notas agudas atraían a los ratones y comenzaron a usar este método, así que probablemente el flautista haya existido y se haya deshecho de las ratas tal como dice el cuento. Y otro factor es que realmente, por más que se intentó trabajar en reconstruir al pueblo de Hamelin, lo cierto es que ya entraba en su decadencia y algunos promotores de otras ciudades llegaban a pueblos como Hamelin a convencer a los jóvenes de hacer sus vidas en ciudades con mejores futuros. Unimos A con B y tenemos el cuento
cuento del exterminador de ratas que se robó a los más jóvenes del pueblo. Y son correlaciones como estas las que hacen que los amantes de la literatura y de la historia entremos en el nirvana. ¿Se dan cuenta de que llevo 3 videos seguidos mencionando al flautista de Hamelin? ¿Será momento de dedicarle un video entero? Los espero en la zona de comentarios. Número 8. Las serpientes de la isla de Bali. En 2017, una serie de ataques de serpientes venenosas en la isla de Bali, Indonesia, resultaron en la muerte de al menos 8 personas y el envenenamiento casi mortal de por lo menos otras 10 personas más. Y como si esto no fuera suficiente, los ataques no solo fueron de serpientes venenosas. Se registran 2 casos donde serpientes constrictoras atacaron y terminaron con una vida humana. Incluso en uno de estos casos tuvieron que extraer al hombre desde adentro de la serpiente, pues ya había sido devorado. Para los que no se pierden ningún video del canal, podrán adivinar la especie de esta serpiente masiva, pues en efecto, ambos ataques mortales fueron perpetrados por una pitón reticulada. En un caso fue una mujer de la que parece ser que por su vestimenta la serpiente no la pudo deglutir después de quitarle la vida. Y el otro caso fue un guardia de seguridad que, como ya les contamos, rescataron su cuerpo del interior de la serpiente. No le temas a las anacondas, témele a la pitón reticulada. Número 7. ¿Escorpiones o alacranes? En el año 2000, una serie de ataques de escorpiones en Egipto resultaron en la muerte de al menos 38 personas y el envenenamiento de cientos más. Pero se me hace interesante que se tenga este ataque masivo como un hecho histórico, mientras que en los registros de la década entre 1970 y 1980, en México las muertes anuales por picadura de alacrán oscilaban entre las 700 y 800. Pero tras la distribución efectiva del suero antialacránico desarrollado en Durango, en Durango, mamón, esa cifra se redujo a menos del 5%. Acuérdense de estos nombres: Carlos León de la Peña, Isauro Benzor y otro que no tiene nombre de calle, pero también fue clave para el desarrollo de este suero, Isaías Rivera Salmón. Y sí, para este ni les voy a preguntar, sí o sí voy a armar un video sobre el horror de los alacranes, para que toda la raza sepa por qué Durango es conocido como tierra de alacranes. O sea, sí hay varios alacranes en Durango, pero no es tanto por eso. Y sí, lo curioso es que entre los acontecimientos históricos venga este ataque masivo de escorpiones en todo Egipto, que sí, es un país, África es el continente, Egipto es el país, y no se menciona que tan solo en Durango, que a diferencia de Egipto, este sí es un estado, en el siglo XX, antes de la distribución adecuada del suero antialacránico, se registraban el doble y hasta el triple de muertes de las que hubo en todo Egipto. Número 6. El animal más peligroso del mundo. Uno de los audiocuentos más interesantes de Letras Dantescas se trata de uno de los protagonistas de este puesto. Pues no hay animal en la tierra más peligroso que un elefante en un estado hormonal llamado Must. Pues en 1960, en la región de Assam, en la India, fueron cientos las vidas humanas que se perdieron a partir de ataques constantes de elefantes extremadamente agresivos hacia poblaciones enteras, en las que destruían sus casas y embestían a las personas hasta llevarlos a su muerte. Los pobladores comenzaron a construir casas sobre los árboles para evitar los ataques de estas enormes bestias, que dejan en claro que el humano es completamente impotente ante los verdaderos dueños de las tierras cuando estos deciden reclamarlas. Número 5. El tigre de Champawat. Una tigresa de Bengala se ganó la infame reputación de ser responsable de aproximadamente 436 muertes en Nepal y la región de Kumaon en Uttarakhand, India.
la mayoría de las cuales fueron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estos ataques brutales han quedado registrados en el libro Guinness de los récords como el mayor número de muertes causadas por un solo tigre en la historia. Además de contribuir con casi la mitad de los ataques en un periodo de 18 meses, en el que se registraron 100 ataques mortales de tigres en esta región. En 1907, el cazador Jim Corbett puso fin al reinado mortal de la tigresa. Durante la caza se descubrió que tenía los colmillos derechos rotos, probablemente a causa de un disparo anterior, lo que le impedía cazar a sus presas naturales habituales y la llevaba a buscar presas más fáciles: humanos. Corbett informó que a pesar de esta lesión dental, la tigresa parecía gozar de una buena salud y tenía entre 10 y 12 años de edad. Número 4. Los comehombres de Tezabo. La historia de los leones devoradores de hombres de Tezabo es uno de los relatos más famosos de enfrentamientos entre humanos y animales en la historia. Ocurrió durante la construcción del ferrocarril de Uganda a Mombasa, en Kenia, en 1898. Estos leones no solo atacaban y mataban a los trabajadores, sino que también devoraban sus cuerpos, lo que generó un gran pánico y provocó que se suspendieran las obras en la zona. El ingeniero jefe a cargo de la construcción, el teniente coronel John Henry Patterson, lideró varios intentos fallidos para cazar a los leones, pues los depredadores eran increíblemente astutos y evitaban las trampas y emboscadas que se les preparaban. Durante varios meses continuaron atacando a los trabajadores, provocando más muertes y un clima de terror en toda la región. Finalmente, después de varios intentos infructuosos, Patterson logró cazar a ambos leones. Se cree que uno de los felinos medía alrededor de 2 metros 90 centímetros de largo y pesaba alrededor de 200 kilos, lo que lo convierte en uno de los leones más grandes registrados en la historia. Los cuerpos de los leones fueron montados y exhibidos en el Field Museum of Natural History. Antes de continuar, te recordamos que si quieres saber más acerca del mundo del terror y la ciencia ficción, suscríbete y forma parte de este círculo dantesco. También date una vuelta por nuestro tier list de animales que, sinceramente, nos parten nuestra madre, para que veas la desventaja natural que tenemos ante seres diseñados naturalmente para pelear y sobrevivir. Y continuamos con... Número 3. El animal más mortífero del mundo. Si hablamos de animales mortíferos, no podíamos dejar fuera al ser vivo que más muertes humanas causa al año, después del mismo humano. Y es otro de esos que, ¿para qué les hago mayor drama? Es cultura general que el mosquito es el animal más mortífero del mundo, cobrando más de 1 millón de muertes humanas cada año, pues son vectores de una amplia gama de enfermedades infecciosas, incluyendo la malaria, el dengue, el Zika, la fiebre amarilla, el virus del Nilo Occidental, la encefalitis, además de que se encuentran en casi todas partes del mundo, con la única excepción de las regiones extremadamente frías. Su capacidad para prosperar en diversos entornos los convierte en una amenaza global para la salud pública. A todo esto sumémosle que es un asesino silencioso, pues las picaduras de mosquitos suelen ser indoloras y pueden pasar desapercibidas, lo que permite que los mosquitos infectados transmitan enfermedades. Y por último, estudios indican que cada vez generan mayor tolerancia a insecticidas. Tal parece que la edad del hombre termina y el tiempo del mosquito no tarda en llegar. Número 2. El ataque al USS Indianapolis. Los más antiguos del canal habrán escuchado esta historia de voz del legendario e inmortal Silas. Fíjate que no lo conocí yo muy a fondo, he escuchado al respecto. Hay una referencia a eso en la película de Tiburón, de Steven Spielberg, la primera y la única buena, güey. Pero no lo he estudiado a fondo, güey, y ya leyéndolo un poquito está bastante interesante este caso, güey. Este evento puede ser considerado como el peor ataque de tiburones en la historia de la humanidad, güey. Pero para los que no han tenido el placer, les resumo un poco de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial se comisionó al USS Indianapolis transportar cargas de uranio que se usarían en Alamogordo para la creación de la bomba que pudimos apreciar en Oppenheimer. Pero lo cierto es que los tripulantes tuvieron un contratiempo en forma
de buques de guerra japoneses que destruyeron al USS Indianapolis, y la verdad es que quienes finiquitaron su vida durante el ataque del torpedo fueron los más afortunados, pues cientos de tripulantes quedaron en el océano abierto a la deriva flotando con tablas y cajones, sin comida ni agua. Y como todo el tema en Alamogordo era confidencial, ninguna nave marina ni aérea estaba informada de su paradero, por lo que no podían arribar a auxiliarlos. Quienes se acudieron a su sitio fueron un grupo de tiburones tigre y oceánicos, quienes fueron devorando a la población sobreviviente hasta que solo quedaron 317 de los más de 900 que habían sobrevivido al ataque japonés. Finalmente, una avioneta USS Doyle los vio por casualidad y dio aviso para que fueran a rescatarlos. Número 1. La batalla de Rambri Island. Imagina que vas a la guerra, estás frente a tu enemigo y después de un breve enfrentamiento se dan cuenta que hay un peligro superior y tienen que unir fuerzas para salir con vida. Suena a la mejor película de Alien o Depredador jamás creada, pero no. Esto ocurrió en Birmania, en la isla Rambri, donde el ejército de aliados, encabezado por Reino Unido y los Estados Unidos, replegaron al ejército japonés, quienes se situaban en las costas de Birmania, haciendo que la fuerza japonesa se retirara hacia los manglares. Y vato, si el puesto anterior fue una anomalía estadística, pues los tiburones rara vez atacan y devoran humanos, lo que pasó en los manglares de Rambri no hizo más que engrosar la ya de por sí monstruosa estadística de ataques del grupo animal que más humanos devora al año: los cocodrilomorfos. En este caso particular, el rey de los cocodrilomorfos, el monstruo definitivo. Cocodrilos de agua salada. Bestias pardas que alcanzan los 6 metros. La fuerza militar japonesa se dio cuenta que el ejército de aliados les daría una muerte bastante más agradable que ser atrapados, desmembrados y devorados por la máquina definitiva come hombres. Se relató que los soldados japoneses y los aliados encargados de repeler a los japoneses fueron atacados y devorados por los cocodrilos durante la noche, en medio de la oscuridad y el caos de la batalla. Se estima que más de 900 soldados fueron atacados y devorados por gigantes cocodrilos de agua salada, cumpliendo en pocos días la cuota de 1000 víctimas por año que registran los cocodrilomorfos en promedio. Y si bien los humanos hicimos la mayoría de la chamba durante la Segunda Guerra Mundial, ya vimos que por lo menos en los últimos 2 puestos, como mínimo 1500 víctimas fueron por parte de las bestias de la naturaleza, contribuyendo a una de las mayores masacres humanas registradas. Y bueno, ¿ya te convenciste de que Jumanji debió ser un thriller y no una comedia familiar? Déjanos en la zona de comentarios si conoces otro acontecimiento que involucre animales, lamentablemente demostrándonos que, a diferencia de lo que la gente necia piensa, opina y defiende, el mundo no nos pertenece.